Retornamos, Realidad en Contexto, por Orial Televisión. Licenciado, vamos a retomar la pregunta anterior. Hablábamos de las causas que pueden motivar la revocación de un testamento. Yo diría que la principal, y puedo decir hasta la única, sería la voluntad particular de ese testador, porque es simplemente de hacer un testamento y revocar otro, porque entienda que no, que ya no tiene, porque si se habla de que el testamento genera la última voluntad del testador y ese testador aún vive, en cualquier momento lo podrá revocar. Y lo único que necesita es redactar otro testamento dejando sin efecto el anterior. Solo por voluntad del testador. Por voluntad del testador, porque recuerde usted que el testamento es prácticamente una obligación unilateral, no cuenta con la aceptación del legatario en este caso. Bien, explíqueme la diferencia entre un legado y una donación. Fíjese bien, los donatarios también son legatarios, porque el que recibe un acto de donación entre vivos, recuerde usted que el testamento también constituye una donación. Lo que sucede es que una donación post-mortem, Que surte efecto después de la muerte. Tiene efecto después de la muerte y hay una donación entre vivos que surte efecto inmediato, pero que no están fuera de la disposición de la ley para que ese bien donado pueda colacionarse. Esa es la realidad, a menos que no esté dispensado la parte que recibe la donación con alguna cuota hereditaria que pueda ser disponible, porque hay una situación, la ley establece qué cuota se puede disponer y qué no. También cuando son hermanos en igual grado, pues cuando hablo de hermanos me refiero con relación al padre que falleció, es decir, hijos. Entonces son todos iguales y la ley no tiene distinción con relación a uno y el otro. Y si ciertamente se hace una donación a otro, pues eso fue un avance que se le hizo y debe colacionarse, debe arrastrarse para que puedan distribuirse en igualdad de condiciones. Distinto al caso de la esposa, porque el donante puede donarle a la esposa y puede hasta quedar una especie de dispensa y de que ese bien donado no entre a colacionarse en la partición. En la mayoría de los casos se puede hacer, por ahí hay una dispensa. Interesante. Bueno, esa parte que usted acaba de explicar, quizás los que están mezclados en el ámbito del derecho, pero que no han incursionado en la materia, en lo referente a las particiones, derecho de familia, sucesiones, liberalidades, no conoce esa parte de que el esposo puede especializar un bien y donárselo a la esposa. Sí, sí, sí. Eso está bien interesante. Entonces, respecto a ese mismo tema, hay otra demanda en partición que se genera bajo el mismo procedimiento de sucesiones y liberalidades, que son los bienes patrimoniales creados dentro del matrimonio. Bueno, porque también eso genera otra masa, no ya sucesoral, pero sí una masa a partir por cuestiones de ruptura matrimonial. En el caso de la especie, así lo quiero plantear, que tenga que ver con el divorcio, porque puede también, porque la ley 1306 bis establece que el matrimonio se disuelve o por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Si es un asunto de un divorcio solamente y no hubo fallecimiento, pues no tendríamos que hablar de una doble liquidación que tenga que ver con una sucesión y con una partición o bienes que genera a favor de la copartícipe, que en este caso es la esposa o cónyuge superviviente. Pero si en el caso de que la disolución del matrimonio es solo por un divorcio, pues evidentemente que el artículo 815 del Código Civil establece que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión por más de 2 años. Y esa partición surte el mismo efecto que la partición de ascendiente y descendiente. Bueno, porque es que tienen todos los bienes que fueron creados, que fueron adquiridos dentro del matrimonio, deben distribuirse en igualdad de condición, porque 50-50 en el caso de la especie, excepto aquellos bienes que hayan sido adquiridos dentro del matrimonio que sean generados por una sucesión, porque un esposo que haya recibido una herencia, eso no tiene que ver con la demanda de impartición de los bienes
de esposo. Eso queda exento. Y asimismo, como esos bienes que se reciben por cuestiones también de legado testamentario, eso también queda exento. ¿Qué son las particiones amigables y la partición litigiosa? Esas dos preguntas. Fíjese, hay una situación, cuando te habla de partición amigable, prácticamente me quiere instituir el 1134. El 1134 del Código Civil establece que las convenciones legalmente entre las partes tienen fuerza de ley y deben ejecutarse de buena fe. Unos bienes que se consiguieron dentro del matrimonio y no hay el interés de litigar, sino que lo quieren hacer de manera contenciosa o amigable, pues evidentemente que lo que se va a hacer allí es que se va a hacer un acto notarial, que es un contrato, porque los contratos están dentro también de los acuerdos amigables y se distribuyen, son dos casas, mira, tuya es esta y la mía es aquella. ¿Y qué va a pasar? Que se va a hacer, si son derechos registrados naturalmente, un documento donde se especifique eso y podrán de manera administrativa someterlo al Tribunal de Tierra, en este caso de jurisdicción original, si es en el caso de Santiago o de cualquier otro por la ubicación del inmueble, pues evidentemente entonces que se va a cancelar el certificado que había en común y va a producirse uno para cada uno, siempre y cuando que se haya disuelto el matrimonio, porque no podrá hacerse partición amigable entre personas que estén casadas. Entiendan eso. Efectivamente. Y en el proceso de partición amigable puede suceder que ambos tengan que ceder. Ceder, yo digo, a mí me toca la mitad, pero que quiero que me den mi parte y aquel dice que no. Entonces, vamos a un acuerdo amigable. Y en un acuerdo amigable es ceder de ambas partes. Ahora, hay una situación interesante que a veces hay mucho entusiasmo en una pareja que se casa y a veces el hombre construye en un terreno que es propiedad de la esposa, de los padres de la esposa. Y muchas veces es sucesión. Se construye ahí alguna mejora y si no hubo una autorización de esos sucesores, en el caso de la especie, y si está vivo el suegro o la suegra, pues evidentemente que si no autorizó, se hace muy difícil lograr que se pueda partir un bien o una mejora que se construyó en bienes de los padres de uno de las parejas. Y si en el transcurso del matrimonio muere el papá de la esposa o del esposo, viceversa, y ese esposo o esa esposa heredó los bienes de su padre, estando junto con la esposa en el matrimonio, ¿esos bienes entran en la sucesión? Esos bienes no entran en la partición de ese matrimonio, porque la ley misma establece que están exentos por esa situación de que tratarse de que no fue un bien que se adquirió por alguna diligencia personal o del trabajo de alguno de ellos, sino que fue fruto de una adquisición por sucesión o herencia de uno de los contrayentes. Y la pareja que tiene, digamos, de 5 años en adelante de convivencia en unión libre, ¿hoy genera los mismos derechos que el matrimonio? De acuerdo a la Constitución del 2010, sí. Lo genera porque si tomamos en cuenta algunos elementos que la misma Constitución en su artículo 55, numeral 5, establece de que se habla de una unión consensual, more usurio, es decir, modelo matrimonial, con estabilidad, con notoriedad, pues evidentemente que esa unión consensual, que muchos le llaman concubinato, genera prácticamente los mismos efectos que un matrimonio. Y todos los bienes que se consigan ahí, pues deben distribuirse de manera equitativa en algún momento que se puedan separar o dejar definitivamente. ¿Y cómo se prueba la unión libre? Porque la mujer pudiera decir, yo conviví con él 10 años, pero entonces necesita probar, porque todo el que alega un hecho de justicia debe probarlo. Bueno, porque ella debe establecer, no solamente en el papel, que tuvo 10 años, como es un asunto de notoriedad pública y debe probarlo, pues la parte que alegue alguna impugnación de que eso no es cierto, porque el papel aguanta todo. Yo puedo poner ahí 10 años, pero ¿dónde? Debió haber algún domicilio y algunos vecinos vivían cerca y debe establecerse si ciertamente esa pareja
que estaba junta y si vivía ahí, si tenía notoriedad pública. Eso es por lo menos uno de los medios probatorios, como es el testimonio. Pero también debe haber algún recibo de agua o de energía eléctrica que diga el domicilio de ellos y que sea viejo, que se pueda notar que ciertamente ambos vivían ahí y que esos servicios estaban a nombre de ellos. Hay muchas formas. ¿Y la prueba testimonial? Es una de ellas, la prueba testimonial, la prueba documental, como ya la que hablaba, sobre algunos documentos, porque no es solamente que se diga, es que también se pueda probar, que deben darse todos los elementos necesarios a esos fines. La parte que demanda la partición en el transcurso de esa demanda, hasta que el tribunal falle y produzca una sentencia, tiene derecho a interponer oposición a esa masa de bienes sucesorales, incluso hasta renta de alquileres si hay. Todo el que tenga derecho, todo el que tenga un interés legítimamente jurídico a protegerlo puede hacer. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Retornamos en breve.